El silencio de la madrugada se rompe con un sonido suave, el roce de un paño contra un espejo. Una mujer intenta limpiar su reflejo con desesperación. Frota una y otra vez, convencida de que, si se esfuerza lo suficiente, el cristal volverá a brillar. Pero cuanto más pasa el trapo, más se empaña la superficie. El vapor de su propia respiración no cubre todo. No se da cuenta de que lo que intenta borrar, no está en el espejo, sino dentro de ella. Hay algo que todos cargamos, aunque no siempre lo digamos. Esa sensación de haber fallado, de no haber hecho lo suficiente, de no merecer del todo la paz. Le llamamos culpa, y creemos que nos hace más humanos, pero en realidad, solo nos aleja de nosotros mismos. En este video descubrirás por qué la culpa no te hace mejor, te mantiene atrapado en lo que ya no existe. Verás cómo la mente la convierte en castigo, mientras el alma solo busca comprensión. Entenderás qué pasa dentro de ti cuando cambias el reproche por entendimiento, y cómo ese simple giro puede transformar la forma en que respiras, piensas y te miras. Pero eso no es todo. También vivirás una experiencia guiada que te ayudará a soltar el peso que llevas dentro, a perdonarte sin olvidar, a recordar que lo que viviste no fue un error, sino parte del aprendizaje que te trajo hasta aquí. Y cuando llegues al final, comprenderás algo que cambiará para siempre tu manera de ver la vida, que no eras culpable, solo estabas recordando quién eras antes de juzgarte. Así es la culpa. Una niebla que se forma entre lo que somos y lo que creemos haber hecho. Pensamos que, si nos reprochamos lo suficiente, si repetimos una y otra vez aquello que salió mal, nos volveremos mejores personas. Pero en realidad, solo desgastamos el alma intentando pulir una imagen que nunca estuvo sucia. La culpa se disfraza de conciencia, pero en el fondo es miedo, miedo a no ser dignos, a no merecer, a no poder enmendar lo que ya fue. Es ese susurro que dice tienes que pagar por ello, cuando en realidad la vida no te pide que pagues, te pide que aprendas. Porque hay una diferencia profunda entre arrepentirse y culparse. El arrepentimiento abre la puerta a la comprensión. La culpa la cierra con llave. Y mientras seguimos frotando el espejo del pasado, el reflejo del presente se vuelve cada vez más borroso. Pero lo que descubrirás más adelante cambiará tu manera de verte a ti mismo, porque entenderás que la culpa no limpia el alma, solo la cubre de más sombras. La culpa no nace sola. Se cultiva en silencio, como una semilla que alguien plantó cuando éramos pequeños. Desde niños aprendimos que cada error debía doler, que cada equivocación merecía una mirada desaprobadora o un castigo, y así, entre frases como deberías saberlo, por tu culpa pasó esto o así no se hace, comenzamos a asociar el amor con la corrección y el afecto con la aprobación. Crecimos creyendo que portarnos bien era la forma de ser queridos. Que si hacíamos algo mal, perdíamos valor. Por eso, al convertirnos en adultos, cuando cometemos un error, el cuerpo recuerda esa sensación antigua, el miedo a no merecer amor. No es racional, es un reflejo aprendido. La culpa se esconde detrás de muchos gestos cotidianos, cuando alguien se disculpa por existir demasiado, cuando calla para no incomodar, o cuando dice sí queriendo decir no. Está en la persona que siempre ayuda a todos, pero nunca pide ayuda. En quien se siente responsable del dolor ajeno, en quien no puede disfrutar algo bueno sin pensar que lo está pagando después. La mente no distingue entre equivocación y maldad. Solo siente la distancia entre lo que debía ser y lo que fue. Y en ese espacio se instala la culpa, construyendo un muro invisible entre lo que eres y lo que crees que deberías haber sido. Pero lo que casi nadie se atreve a ver es que la culpa no es conciencia, es condicionamiento. Fue un molde impuesto por el miedo, no una elección del alma. Y mientras sigas actuando desde ese molde, vivirás intentando compensar una falta que en realidad nunca existió. La culpa se alimenta de una idea, si sufro lo suficiente, lo reparo. Pero el sufrimiento no repara, solo mantiene el recuerdo vivo. La energía que podrías usar para comprender se convierte en peso, y el pasado se vuelve un sitio donde te quedas a vivir sin darte cuenta. Sin embargo, cuando empiezas a observar tus pensamientos sin juzgarlos, algo cambia. Descubres que esa voz que te reprocha no es tu alma, es el eco de antiguas exigencias. Y que detrás del ruido de la culpa hay una calma esperándote.
Y aquí viene una revelación que transformará tu manera de verte: la culpa no aparece porque hiciste algo malo, sino porque olvidaste que eras humano. El ego tiene una habilidad sutil: hacerte creer que castigarte es una forma de redimirte. Que si te duele lo suficiente, si te recuerdas el error una y otra vez, estás equilibrando la balanza. Pero lo que en realidad hace es mantenerte atado al mismo punto, repitiendo el dolor como un disco rayado que no deja de girar. Desde la neurociencia se sabe que cada vez que revives un recuerdo con culpa, tu cerebro activa las mismas áreas que cuando lo viviste. No estás pensando en el pasado, estás repitiéndolo. La amígdala interpreta la culpa como una amenaza emocional y envía señales al cuerpo para prepararse para el castigo. Por eso el pecho se encoge, el estómago se aprieta y la respiración se acorta. El cuerpo no distingue entre el error y el castigo, solo sabe que algo dentro de ti no se ha perdonado. El ego se alimenta de esa sensación. Necesita mantenerte en deuda contigo mismo, porque mientras te sientas culpable, sigues buscando soluciones fuera: aprobación, reconocimiento, redención. Te mantiene ocupado tratando de compensar lo que hiciste, cuando en realidad lo único que pide la vida es que aprendas y evoluciones. Y lo más curioso es que el ego disfraza la culpa de virtud. Te hace sentir mejor persona por sufrir, como si el dolor fuera un signo de pureza. Pero no hay pureza en castigarte. Solo hay miedo. Miedo a mirarte sin máscaras y ver que el error no te define, que detrás de la culpa hay un ser que siempre ha estado intentando hacerlo bien, aun cuando no sabía cómo. El alma no necesita penitencia, necesita comprensión. Pero el ego teme esa comprensión, porque si entiendes lo que ocurrió, dejas de necesitar su control. Por eso la mente insiste en repetir la historia, una y otra vez, para asegurarse de que no la olvides. Y aquí llega una verdad que cambia la dirección del camino: el ego no busca tu paz, busca tener razón. Y mientras le des la razón a tu culpa, seguirás creyendo que mereces sufrir. Pero cuando empieces a observar ese mecanismo, cuando veas que no eres tu pensamiento de culpa, sino quien lo escucha, algo se abre. En ese instante, el ciclo comienza a romperse. Y lo que descubrirás más adelante te sorprenderá, porque entenderás que la culpa no enseña, paraliza. Y cuando dejes de buscar castigo, por fin empezará el verdadero aprendizaje. Hay una diferencia invisible pero esencial entre aprender y castigarse. El aprendizaje expande, el castigo encierra. Sin embargo, durante mucho tiempo confundimos el uno con el otro. Pensamos que repetir el dolor era una forma de asegurar que no volveríamos a fallar. Que si manteníamos la herida abierta, el recuerdo nos protegería. Pero lo único que hace el sufrimiento constante es impedir que cicatrice. El cerebro, en su intento de protegernos, asocia la culpa con prevención. Cree que si mantiene vivo el malestar, evitará un nuevo error. Pero la neurociencia demuestra que el exceso de culpa debilita la corteza prefrontal, esa parte del cerebro encargada de la claridad, la empatía y la toma de decisiones. Cuando la culpa domina, el pensamiento se vuelve rígido, repetitivo. La mente se encierra en una especie de bucle donde no hay aprendizaje, solo defensa. Espiritualmente, la culpa es como intentar caminar mirando solo hacia atrás. No puedes avanzar porque todo tu cuerpo se orienta al pasado. Y mientras sigues mirando lo que fue, la vida intenta mostrarte lo que puede ser, pero tú sigues en el mismo punto, girando alrededor de la misma emoción. Hay quienes creen que si dejan de sentirse culpables, perderán su humanidad. Que sin ese dolor constante se volverán indiferentes. Pero ocurre todo lo contrario. Cuando te liberas de la culpa, recuperas la sensibilidad. Dejas de mirarte desde el juicio y comienzas a verte desde la comprensión. La culpa endurece, el entendimiento ablanda. Y solo lo que se ablanda, sana. Imagina a alguien que cometió un error y se repite cada día que no merece ser feliz. Esa persona no está aprendiendo nada, está condenándose a revivir el mismo momento. Porque la culpa no transforma, congela. Te deja detenido en una imagen fija de ti mismo, aquel que falló. Y mientras sigues mirándote desde ese punto, el alma envejece en una historia que ya pasó. Pero lo que descubrirás más adelante te mostrará una salida distinta. Comprenderás que no necesitas quedarte en el error para aprender de él. Porque la vida no te pide que te castigues, te pide que despiertes.
Hay un instante, casi imperceptible, en el que algo dentro de ti cambia. No porque el pasado se haya borrado, sino porque deja de doler del mismo modo. Ese instante llega cuando entiendes que la culpa no tiene nada más que enseñarte. Que su única lección era mostrarte donde aún no te habías perdonado. Aprender no significa justificar lo que hiciste, sino comprender quién eras cuando lo hiciste. Comprender desde qué herida, desde qué miedo o desde qué vacío actuaste. Porque nadie elige lastimar desde la plenitud, lo hace desde la inconsciencia. Y cuando miras tu historia desde esa mirada más amplia, algo se ablanda. Ya no eres el juez ni el acusado, solo el ser humano que despertó en medio del error. La neurociencia lo confirma, cuando integras una experiencia sin juicio, el cerebro crea nuevas conexiones neuronales que transforman la emoción en aprendizaje. La memoria deja de activar dolor y empieza a generar comprensión. Es como si una parte de ti dijera, ya entendí, no necesito seguir repitiendo esta lección. Ahí ocurre la liberación, cuando dejas de sufrir y comienzas a entender. Espiritualmente, el alma no busca perfección, busca conciencia. Y en esa conciencia descubres que todo lo que viviste tenía sentido, incluso aquello que hoy te cuesta aceptar, porque lo que parecía un error fue, en realidad, el camino hacia una versión más consciente de ti mismo. Hay una frase que resume esta verdad: la vida no te pide que pagues, te pide que aprendas. Esa es la diferencia entre culpa y responsabilidad. La culpa castiga el pasado. La responsabilidad transforma el presente. Tomar responsabilidad no es cargar peso, es recuperar poder. Es mirar lo que fue y decir, sí, pasó, y ahora elijo hacer algo distinto. Esa simple declaración reordena tu energía, despierta tu mente y calma tu alma. Y aquí viene una revelación aún más profunda: el perdón hacia uno mismo no llega cuando te dices, ya no me culpo, sino cuando entiendes que nunca fuiste culpable, solo inconsciente. Hay historias que no se cuentan con palabras, sino con silencios. Durante años, una mujer cargó con una piedra en el alma. No era visible, pero la sentía cada mañana, justo al despertar. Era la piedra del debí haber estado ahí, del si hubiera hecho algo distinto, del tal vez aún estaría aquí. Su padre había partido de este mundo mientras ella trabajaba lejos. No alcanzó a despedirse. Y desde entonces, una voz interior no dejó de repetirle, fallaste. Esa voz la acompañó en cada gesto, en cada intento de ser feliz. Cuando reía, se sentía culpable. Cuando descansaba, pensaba que no lo merecía. Vivía como si necesitara pagar una deuda que nadie le había cobrado. Un día, caminando junto a un río, se detuvo a mirar el agua. En la orilla había una piedra, redonda, pesada, lisa como el recuerdo que no se borra. La tomó entre las manos y, sin saber por qué, comenzó a llorar. Era como si el agua le recordara algo que había olvidado, que la vida fluye, incluso cuando nosotros nos quedamos quietos. Y entonces lo entendió. Entendió que el amor no se mide por la culpa. Que su ausencia no había sido una falta, sino una parte del destino que no podía cambiar. Y que su padre, en ese instante de partida, no necesitaba una presencia física, sino la presencia del amor que nunca se había ido. Con las manos temblorosas, soltó la piedra al río. No como un símbolo de olvido, sino como un acto de rendición. Porque soltar no siempre es dejar ir, a veces es dejar de resistir. La piedra desapareció bajo el agua, y por primera vez en años, su pecho se sintió liviano. No porque la culpa hubiera muerto, sino porque había sido comprendida. El perdón hacia uno mismo no ocurre cuando dices ya no me culpo, sino cuando entiendes que no había nada que perdonar. El alma no busca limpiar el pasado, busca entenderlo. Y cuando lo entiendes, el pasado deja de doler. Porque la comprensión no borra lo vivido, lo ilumina. Y aquí viene lo que casi nadie se permite sentir: el verdadero perdón no se da hacia el otro, sino hacia la parte de ti que hiciste cargar con todo. Cierra los ojos. Solo por un instante, deja que el ruido del mundo se apague. Siente tu respiración. No la cambies. No intentes controlarla. Solo obsérvala entrar y salir. Ahora, permite que una imagen llegue a tu mente, esa escena, esa persona o ese momento que todavía te duele recordar. No lo rechaces.
No lo justifiques. Solo obsérvalo, como si miraras una película donde tú fuiste el protagonista, pero ahora desde la distancia del alma. Mira a ese tú del pasado. Observa sus gestos, sus miedos, sus intenciones. Nota que lo que hizo, lo que dijo o lo que no pudo hacer, fue lo mejor que sabía en ese momento. No porque fuera perfecto, sino porque no sabía más. Y ahora, desde esta conciencia, repite mentalmente, en ese momento no sabía más, pero ahora comprendo. Siente cómo cambia la energía en tu cuerpo. Quizá notes un calor en el pecho, o una suavidad que se abre detrás de los ojos. Eso es tu sistema nervioso relajándose. La neurociencia lo explica, cuando reemplazas el juicio por comprensión, la amígdala deja de enviar señales de peligro y el cuerpo sale del modo defensa. Tu cerebro comienza a integrar la experiencia en un nuevo lugar, el de la sabiduría. Ahora imagina que tomas esa culpa, la sientes como una piedra en tus manos. Pesa, pero no te pertenece. Mírala y di en silencio, gracias por lo que me mostraste. Ya aprendí lo que necesitaba. Ahora puedes irte. Y suelta esa piedra. Déjala caer, ya sea al río de tu imaginación o al aire que te rodea. Siente como al hacerlo, algo dentro de ti se expande. La respiración se aligera, la mirada interna se limpia. Este acto no borra el pasado. Lo reintegra. La energía que antes te ataba, ahora vuelve a ti como fuerza. Porque cada vez que comprendes en lugar de culparte, el alma recuerda quién es, una chispa de vida en aprendizaje constante. Y aquí viene la promesa más profunda, si practicas este ejercicio, poco a poco el peso del pasado dejará de ser una carga y se convertirá en sabiduría, porque nada que haya sido comprendido puede volver a doler de la misma forma. Cuando la culpa se disuelve, el silencio que queda no es vacío, es paz. Una paz que no viene del olvido, sino del entendimiento. Como si dentro de ti se abriera una ventana y el aire volviera a entrar después de años de encierro. El cuerpo lo sabe. Quien alguna vez vivió cargando culpa reconoce el momento exacto en que la soltó. De pronto respira más profundo, los hombros bajan, el pecho se abre. No hay nada visible que lo explique, pero algo cambia, la energía que antes se usaba para sostener el dolor ahora se libera para vivir. La neurociencia lo confirma, cuando se integra una experiencia emocional con comprensión, el cerebro libera serotonina y dopamina, mensajeros químicos de calma y plenitud. El sistema nervioso se reorganiza, el cuerpo deja de estar en modo castigo y vuelve al modo creación. Por eso, muchas personas describen este momento como un renacer. Y lo es. No porque el pasado desaparezca, sino porque deja de tener poder sobre ti. Espiritualmente, liberar la culpa es volver a caminar descalzo sobre la tierra. Es sentirte digno otra vez, merecedor de lo simple, de lo bello, de lo cotidiano. Porque cuando la culpa se va, la gratitud ocupa su lugar. Ya no miras la vida como un juicio, sino como un regalo. Tus relaciones también cambian. Dejas de exigir a los demás lo que tú mismo no te dabas, comprensión, perdón, suavidad. La forma en que hablas, en que escuchas, en que miras, se vuelve más liviana. Y sin darte cuenta, comienzas a contagiar esa energía a tu entorno, porque quien se ha liberado de la culpa irradia una quietud que no necesita explicación. Y aquí aparece una de las verdades más hermosas, cuando te perdonas, no solo te liberas tú, también liberas a todos los que alguna vez cargaron contigo. El alma, al sanar, sana su linaje, su historia, su energía. Y de pronto entiendes que nada fue en vano. Que todo lo que dolió era, en realidad, un camino hacia aquí. Pero aún queda algo por descubrir, algo que se encuentra más allá del perdón, en ese espacio sagrado donde el alma recuerda su verdadera naturaleza. Y cuando llegues ahí, entenderás que nunca fuiste imperfecto, solo estabas recordando quién eras. Hay un instante, después del perdón, en el que algo más profundo se revela. No es euforia ni alivio, es una quietud que no se parece a nada conocido. Es el alma recordando su estado original, inocencia. La inocencia no tiene que ver con la infancia ni con la ingenuidad. Tiene que ver con esa mirada limpia que ve sin juzgar, que siente sin miedo, que vive sin esconderse. Esa mirada que todos tuvimos alguna vez, antes de aprender la palabra culpa.
Porque el alma, en su esencia más pura, nunca ha sido culpable. Solo ha estado aprendiendo, tropezando, levantándose, intentando recordar quién es. Cada experiencia que creíste un error fue, en realidad, un paso hacia esa memoria olvidada. Nada de lo vivido te ensució, solo te hizo más consciente. El niño interior que habita en ti no busca ser perdonado, busca ser abrazado. A veces se asoma en tus lágrimas, en tu cansancio, en esa necesidad de que alguien diga, está bien, lo hiciste lo mejor que pudiste. Y aunque nadie lo diga, puedes decírtelo tú. Puedes convertirte en el adulto que abraza al niño y le susurra, ya no tienes que seguir defendiéndote. Ya no tienes que sentir culpa. Ya estás a salvo. Cuando ese abrazo ocurre dentro, algo se reconcilia con la vida. El mundo deja de parecer un campo de pruebas y se vuelve un espacio de descubrimiento. Ya no necesitas hacerlo todo bien para sentirte digno, simplemente eres. La inocencia es el punto de retorno, el hogar interior al que siempre puedes volver. Allí no hay juicios ni exigencias. Solo la certeza de que existes, y eso ya es suficiente. Porque no naciste para cargar peso, naciste para recordar tu luz. Y aquí llega la comprensión más profunda, no has venido a ser perfecto, has venido a ser consciente. Cuando lo entiendes, la culpa se disuelve como niebla al amanecer. Y en su lugar, aparece la claridad de una verdad simple y eterna, que fuiste, eres y seguirás siendo amor, incluso en medio de todos tus intentos humanos. Cuando la comprensión llega, no lo hace con ruido. Llega en silencio, con la suavidad de algo que siempre estuvo ahí y al fin puede ser visto. Llega cuando dejas de luchar contra ti mismo y comienzas a caminar a tu lado. Ese es el verdadero perdón. No el que olvida, sino el que comprende. Porque el alma no busca castigo, busca conciencia. Y cuando la conciencia despierta, entiende que nada fue un error, que todo tuvo sentido. Incluso lo que dolió, incluso lo que aún no entiendes del todo. La vida, paciente y sabia, nunca te juzgó, solo te esperó. La culpa quiso enseñarte que había una deuda, pero la vida quería mostrarte que solo había aprendizaje. La culpa te hizo mirar hacia atrás, pero la comprensión te invita a mirar hacia adentro. Y ahí, en ese espacio silencioso donde ya no hay juicio, descubres la libertad más pura, la de poder amarte sin condiciones. Cuando llegas a ese punto, algo cambia para siempre. Ya no caminas con miedo, caminas con presencia. Ya no intentas ser perfecto, intentas ser verdadero. Y cada paso, cada encuentro, cada palabra, se convierte en una oportunidad para crear desde la luz, no desde la herida. Mira la vida con otros ojos. No con los del pasado, sino con los de la gratitud. Porque si estás aquí, escuchando estas palabras, es porque ya entendiste lo esencial, no eras culpable, eras humano. Y lo humano no se corrige, se abraza. Así, poco a poco, el alma vuelve a su hogar. Regresa a esa paz que nunca se fue, solo estaba cubierta por el ruido del miedo. Y cuando ese ruido calla, el amor puede hablar otra vez. Mi despertar, un espacio donde la mente y el alma aprenden a hablar el mismo